What a joy. It's so good to be home. Qué gozo estar en casa de nuevo. It is a delight to be with you and to have my wife Liana with me today. Es un deleite estar con ustedes, tener mi esposa Liana conmigo. We also brought two friends, Anton Fenter, who lives here in Florida. Dos amigos, Anton, que vive aquí. And then Yavi, all the way from Spain. Y Yavi desde España, que está aquí. It's always such a delight to speak here at Vertical, and especially this time, Siempre es una bendición hablar aquí en Iglesia Vertical, especialmente esta vez, because I have been asked to speak about the good news. porque me han pedido hablar acerca de las buenas noticias. Now, I have some good news for you. Tengo algunas buenas noticias para ustedes. As you know, that Vertical Church partners with City Changers Movement in our effort to bless leaders all across the world. Ustedes saben que Iglesia Vertical se asocia y son compañeros de ministerio con nosotros, City Changers Movement, para impactar el mundo. And just so in this last week, we brought some of the leaders who are connected to City Changers together here in Florida. Y en esta última semana pudimos convocar a muchos líderes de todas partes del mundo para estar con nosotros en unas mesas redondas aquí en Florida. And after we had a whole series of meetings, Y después de tener varias reuniones, on Friday morning, we invited some of those leaders to go with us on a fishing trip. el viernes en la mañana invitamos a que algunos de esos líderes nos acompañaran a viajar a pescar. And I am here to announce to you the winner of the day. Quiero anunciarles el ganador de la pesca. Your very own pastor caught the biggest fish. Su pastor agarró el pez más grande. I want you to see how he brought it in. We've got this on video. Quiero que vean cómo fue el esfuerzo. Vamos a ver este video, a ver si sale. Look at that. Look at the style. Miren el estilo. And you think in the week he's Y working. ustedes He's piensan catching que él fish. trabaja en la semana. Look at that big fish. Hey. Gran But pez. I also need to show you I was also on the boat. Pero yo también estaba en este bote. And this is what I caught. Y mira lo que yo agarré. You got it, Alan. You got it, man. Yay! La ensalada. You got the salad. So here's what's very important about good news. Aquí está la parte importante de buenas noticias. Good news is only good news if it is good news. Buenas noticias solamente son buenas noticias si verdaderamente son buenas noticias. If you put any bad news into the good news, it's no longer good news. Si pones alguna mala noticia dentro de las buenas noticias, ya no son buenas noticias. I sometimes listen to people sharing the gospel as good news, A veces escucho a personas compartiendo el evangelio como buenas noticias, and it really does not sound like good news. pero no suena como buenas noticias. But good news, as your pastor has taught us, Pero buenas noticias, como su pastor nos ha enseñado, is only good news if it includes you. solamente son buenas noticias si te incluyen a ti. So your pastor caught a fish. Tu pastor agarró un pez. That's good news for him. Buenas noticias para él. For me, it's only news. Para mí solamente son noticias. It's only good news when I catch a fish. Es buena noticia cuando yo agarro un pez. You see, what's important about the gospel Lo que es importante del evangelio is that you must discover yourself in the good news. es que debes descubrirte a ti mismo dentro de las buenas noticias. It's beautiful when Paul writes to the Roman church about the gospel. Es hermoso cuando Pablo le escribe a la iglesia de los romanos acerca del evangelio. He starts off and says it's the gospel of God. Él empieza y dice, es el evangelio de Dios.
God took the initiative with the good news. Dios tomó la iniciativa en esto de buenas noticias. And then he says, the gospel of Jesus Christ. Y luego dice el evangelio de Jesucristo. Jesus was the key to the good news. Jesús fue la llave a las buenas noticias. And at the end of Romans, Y después al final de Romanos, he says, my gospel. él dice mi evangelio. He found himself in the Se story. encontró a sí mismo dentro de la historia. And it's very important for us to find ourselves in the story. Y es muy importante para nosotros que nos ubiquemos dentro de la historia. Now, when we find ourselves in the story, we recognize that we have been saved. Cuando nos encontramos en la historia, identificamos que nosotros hemos sido salvos. The good news is the story of salvation. Las buenas noticias es la historia de la salvación. Now, to save something means to deliver it from harm, Salvar algo significa liberarlo del mal, to deliver it from ruin or loss. sacarlo de pérdida o estar arruinado. And so the question is, when we speak as Christians about salvation, Entonces la pregunta es, cuando nosotros como cristianos hablamos acerca de la salvación, what do we really mean? ¿qué realmente queremos decir? And so today I want to spend some time to show you the good news as it is revealed to us through salvation. Hoy quiero expresarles a ustedes acerca de las buenas noticias, específicamente en el contexto de la salvación. Scripture uses this term in three tenses. La palabra de Dios usa este término de salvación en tres formas diferentes. It speaks about the fact that we have been saved. Habla del hecho de que hemos sido salvos. And then at some stage it speaks about us being En saved. algunas partes habla de que estamos siendo salvos. And then it speaks about us that will be saved. Y luego habla acerca de que seremos salvos. And so there's this progressive nature of salvation. Hay una naturaleza progresiva de la salvación. But it is important for us to understand how these three dimensions connect with one another. Pero es importante comprender cómo estas tres dimensiones se conectan. So, in this little diagram, we look at these three dimensions. Aquí vemos en este diagrama estas tres dimensiones. The fact that we have been saved, El hecho de que hemos sido salvos, something happened to us in Christ algo nos sucedió en Cristo that changed our identity, que transformó nuestra identidad, where we are no longer identified through the inferior life of Adam, ya no estamos identificados con la vida inferior de Adán, but we are now defined by the victorious life of Jesus ahora Christ. somos definidos por la vida victoriosa en Cristo Jesús. When you are in Christ, Cuando estás en Cristo, you are a new creation. eres una nueva criatura. It has to do with identity. Tiene que ver con identidad. But then there is this process of being saved. Pero hay este proceso de ser o estar siendo salvo. It's the renewing of your mind. Es la renovación de tu mente. It's your soul dimension that needs to be aligned to your identity. Es la dimensión de tu alma que debe ser alineada ahora a tu identidad. And we call this Y maturity. le hablamos o le decimos a esto madurez. Now, many times when people make mistakes Muchas veces cuando personas cometen errores and their behavior is not in alignment with their identity in y su Christ, comportamiento actual no está alineado con su identidad en Cristo, many people think that that is who they are. muchas personas piensan que eso es lo que esa persona es. But the good news Pero la buena noticia of salvation de salvación is that your maturity es que tu madurez does not determine your identity. no determina tu identidad. Your identity Tu identidad should affect your maturity. debe afectar tu madurez. And then there is the final day when Jesus comes. Y luego está aquel día al final cuando Jesús regrese. And we will be transformed to be as He Y is. seremos transformados como Él es. And we will enter into this newness of Y life entraremos a esta nueva vida in eternity. en la eternidad. So it's these three dimensions: Son estas tres dimensiones. identity, Identidad, maturity, madurez
and eternity. y eternidad. And we have a nice little framework that shows Y it to you. tenemos aquí el diagrama que te los muestra. Saved, Salvo, being saved, siendo salvo, will be saved. seré salvo. The understanding of these three dimensions is what constitutes the good news. El comprender estas tres es lo que forma estas buenas noticias. So I want to speak to you very quickly about each one of these Quiero dimensions. hablarles rápidamente de estas tres. The Bible says that we have been saved. La Biblia dice que hemos sido salvos. Now, why is that important? ¿Por qué esto es importante? So that you can know that you are in Christ Para que tú sepas que tú estás en Cristo and that you have the love of God that has embraced your life y que tienes el amor de Dios que ha abrazado tu vida and that you have no fear for y eternity que no tienes temor ya acerca de la eternidad because you have a new identity. porque tienes una nueva identidad. You are part of the family. Eres parte de la familia. You belong to the Father who has become your heavenly Father. Perteneces al Padre quien se ha convertido en tu Padre celestial. Listen to what Ephesians 2 verse 8 and 9 says. Mira lo que dice Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Paul writes to the Ephesian church and says, you must know that you have been saved. Pablo le habla a la iglesia de los Efesios y dice, tienen que saber que han sido salvados. Now, how do you become saved? ¿Cómo una persona atraviesa este proceso de ser salvo? When Paul writes to the church in Rome, Cuando Pablo le habla a la iglesia de los romanos, after he has explained some of this wonderful new identity in Christ references, después de haber explicado un poco de esta nueva identidad en Cristo, he says in Romans 10 verse 9 and 10, this is how you can be saved. Pablo lo explica en Romanos 10, versículos 9 al 10, donde dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. This is something that has already happened. Esto es algo que ya sucedió. Jesus died, Jesús murió, he was raised from the dead, resucitó de los muertos and he's seated at the right hand of the y Father. está sentado a la diestra del Padre. And if you confess with your mouth, Y si tú confiesas con tu boca believe in your heart y lo crees en tu corazón that Jesus Christ is Lord, que Jesucristo es el Señor, you are saved. tú serás salvo. If you today believe that, Si hoy tú crees eso, raise your hand and say levanta tu amen. mano y di amén. You are saved. Eres salvo. Now, what does it mean that you are saved? Ahora, ¿qué significa que eres salvo? It means something happened in your life. Significa que algo sucedió en tu vida. You went from death to life. Pasaste de muerte a vida, You went from darkness into his glorious de light. tinieblas a su luz gloriosa. Something happened. Algo sucedió. Transformation took place in your life. Transformación sucedió en tu vida. Your spirit was made Tu alive. espíritu se avivó. You have a new identity. Tienes una nueva identidad. You are no longer who you were. No eres el que antes eras. When you were baptized, Cuando fuiste bautizado, it is a symbol of you being buried es un simbolismo de ser sepultado. to your old life. El viejo tú. And you were raised into newness Y of life. te levantaste una nueva vida. This is very important Y esto es muy importante. because identity precedes activity. Porque identidad precede actividad. If you know who you are Si sabes quién eres and you believe who you are, y crees en quién tú eres, it changes how you live. eso transforma y cambia cómo tú vives. The way you see yourself determines how you live. La forma que tú te ves a ti mismo determinará cómo vives. The way you see yourself determines how you speak, La forma que te ves a ti mismo determina cómo hablas, how you engage with people, cómo te relacionas con otros, how you believe for your future. cómo crees acerca del futuro. Everything is determined by your sense of who you are. Todo está determinado por el sentir de tu identidad. Now,
you have to understand something happened to you when you put your faith in Jesus Tienes que Christ. comprender que algo sucedió dentro de ti cuando colocaste tu fe en Jesucristo. Let's read 2 Corinthians 5:17. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. You are a new creation. Tú eres una nueva creación. You have a whole new identity. Tienes una nueva identidad. When you do something that is wrong, Cuando tú haces algo que está mal, when you make a mistake, cuando cometes un error, your behavior does not determine who you are. ese comportamiento no determina quién tú eres. Paul writes in Romans chapter 6, Pablo dice en Romanos 6, he says, will we stay in sin now that we know there's grace? ¿permaneceremos en pecado cuando sabemos que existe la gracia? He says, no, do you not know No, no te has dado cuenta, dice Pablo, that you died que moriste to the old life a la vida vieja and you are identified y estás identificado in the new life in Christ? en una nueva vida en Cristo. So, when you do something stupid, Entonces cuando cometes algo estúpido, and we're all just 60 seconds away from doing y stupid. todos estamos a 60 segundos de hacer algo estúpido, If you do something stupid, cuando haces algo tonto, necio, don't allow that to say that's who I am. no permitas que eso se forme ahora tu identidad. You look at that and say that is not who I Tú am. miras aquello que hiciste y dices, ese no soy yo. Allow your identity to affect your activity, Permite que tu identidad afecte tu actividad, not the other way around. no de la otra manera. Because that's what the enemy wants to do. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. He wants you to believe that you are not really who the Bible says Él you are. quiere que tú creas que realmente no eres lo que la Biblia dice que tú eres. Listen to what Romans 8 verse 28 says. Mira lo que dice Romanos 8, el versículo 29, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. It says, Jesus is the firstborn amongst many brethren, Dice que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. which includes all the ladies. Y eso incluye también a las hermanas. This word firstborn in Greek is the word proto. La palabra aquí primogénito en el original griego es la palabra proto. We get our English word prototype from there. Prototipo es una palabra que proviene de esta raíz. Prototipo. Ajá. The English got it from the Spanish. De pronto salió de español. What that means is when you want to build a motor car, Lo que quiere decir esto es, por ejemplo, cuando quieres construir un carro, you first build a prototype. primero tienes que establecer un prototipo. And then the whole assembly line is designed to reproduce the Y prototype. toda la línea para ensamblarlo tiene que reproducir el prototipo. And they will only release that vehicle that is made Y solamente soltarán ese vehículo al final if it looks exactly like the original prototype. si luce exactamente como el prototipo original. Every specification. Todas las especificaciones. You can't have in the middle of this process some engineer No puedes tener en medio de todo este proceso un ingeniero that says, no, but I like the car to look a little different. que dice, no, le quiero hacer algo un poquito diferente. I want it to look a little more sporty. Quiero que sea un poquito más deportivo. Put some lights underneath. Unas luces por debajo. You can't do that. No pueden hacer eso It will only be released if it is exactly like the prototype. porque solamente será aceptado si es exactamente como el prototipo. Paul writes and he says, listen, you have to understand. Pablo dice, tienen que entender, Jesus Christ is the prototype. Jesucristo es el prototipo. And we have been destined. Y nosotros hemos sido destinados. This is what God had in mind for us. Esto es lo que Dios tenía en mente para nosotros. That we will be conformed Que nosotros seamos conformados to the very image a la imagen of the proto. de el proto. Hallelujah. El prototipo, aleluya. My inner man looks like Jesus. Mi hombre interior luce como Jesús.
I have been created to represent Jesus. Yo he sido creado para representar a Cristo. That's what it means to be reborn, Eso es lo que significa nacer de nuevo, to be made new, hecho nuevo, a new creation. una nueva criatura. And you have to understand that's what it means that you have been Y saved. tienes que comprender que eso es lo que significa el hecho de que has sido salvo. The old heart of stone was taken out. Ese corazón de piedra ha sido removido A new heart of flesh was put y un inside nuevo of you. corazón de carne ha sido reemplazado. You are a new creation. Eres una nueva creación. Now when you understand this, Cuando tú comprendes esto, you then understand there is a process in which I now must become who I actually am. comprendes que ahora hay un proceso por el cual ahora me convierto en quien tengo que ser. Because for years my thinking has been programmed in a different direction. Porque por años en esta vida mi pensar ha sido programado de una manera diferente. And now I need to understand I am being saved. Y ahora tengo que entender que estoy siendo salvo. This being saved is the maturing of my soul. Este siendo salvo es la madurez o el madurar de mi alma. Where my will and my intellect and my emotions now must align with God's grace within. Donde mi voluntad, mi mente y mis emociones ahora tienen que alinearse con la gracia y la identidad de Cristo. Here's a few things that happen in my life as I mature. Aquí hay algunas cosas que suceden en mi vida mientras yo voy madurando. I start to recognize that my spiritual relationship with God means more than material possessions. Me doy cuenta que mi relación espiritual significa más que posesiones materiales. I recognize the importance of investing into quality relationships and making meaningful connection with people. Reconozco que invertir en relaciones de calidad es más importante y enfocarme en conexiones significativas. I start to take responsibility for my life and I stop just laying blame. Empiezo a tomar responsabilidad por mis acciones y vida en lugar de simplemente culpar a otros. I'm starting to mature. Estoy madurando. I'm open to listen and to grow in empathy for people, and as I recognize God is on a journey with them. Estoy abierto a escuchar y crecer en empatía por otras personas, reconociendo que ellos están en su viaje con Dios. I start spending time thinking how my life can make a difference. Paso tiempo pensando en cómo mi vida puede marcar una diferencia. I desire to inspire people around me so they can engage in positive actions. Deseo inspirar a las personas que me rodean para que ellos se activen de una manera positiva. You see, my whole life starts to shift Mi vida empieza a reajustarse because now I start to grow. porque ahora empiezo a crecer. I allow God's word to start changing the way I think. Permito que la palabra de Dios empiece a cambiar la forma en que pienso. Listen to what it says in James chapter 1 verse 21 to 25. Mira lo que dice en Santiago 1 del 21 al 25. And he's here speaking to Christians. Y él le está hablando aquí a cristianos. James is writing to the young Christians in the early church. Santiago le está escribiendo a cristianos nuevos en la iglesia primitiva. And he says there's certain things you must stop doing Y él les dice, hay ciertas cosas que tienen que dejar de hacer so that you can start to express a new way of para que life. puedan empezar a expresar una nueva manera de vivir. So let's read that portion of scripture together. Santiago 1, 21 al 25 dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. No se conecten solo con escuchar la palabra, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Listen to what James says. He says, receive with meekness the implanted word. Santiago dice, recibe con humildad la palabra sembrada en ustedes.
In other words, that which has happened inside of you, En otras palabras, aquello que ha sucedido dentro de ti, that which God has put within you, eso que Dios ha sembrado dentro de ti, allow that to start to change your mind. permite que eso empiece a cambiar tu mente. Actually, the English translation says that it has the power to save your soul. En la versión que tengo dice que tiene el poder para salvar tu alma. What is your soul? ¿Qué es tu alma? It's your will. Es tu voluntad. It's your intellect. Es tu intelecto. It's your emotions. Es tus emociones. This has the power to change that which is negative in your life. Esto tiene el poder para cambiar las cosas negativas en tu vida. He says, but you have to look deeply. Pero tienes que mirar profundo. He says it's sometimes people see themselves in a mirror. A veces las personas se miran en un espejo, They see who they are, ven quiénes son, but they walk away pero se van and they forget who they really y se are. olvidan quién realmente son. That happens to many Christians. Eso sucede con muchos cristianos. There are moments where we recognize this is who we Hay are, momentos donde reconocemos esto es lo que yo soy, but then we walk away pero a veces tomamos un paso hacia allá and we forget who we y se are, nos olvida quiénes somos. and we think we are just who we always Y were. pensamos, no hemos cambiado, siempre seguiré siendo el mismo. But look deep into the mirror. Pero si miras profundo en el espejo, Discover who you really are. descubre quién realmente eres. And as you discover who you Y al are, descubrir quién tú eres, you become te conviertes who you are. quién eres. Amen. Amén. And we are being saved. Estamos siendo salvados. This is what we call the maturity of our soul. Esto es lo que llamamos la madurez de nuestras almas, el madurar. It's the revelation of our new identity. Es la revelación de nuestra nueva identidad. And as we recognize who Christ is, Y a medida que vamos reconociendo quién Cristo es, we actually see who we are. empezamos a ver quién yo soy. Because he now is the proto. Porque Él es el proto. And the more I discover who Christ is, Y entre más yo descubro quién Cristo es, the more I discover who I am. más yo descubro quién yo soy. Because I was predestined Porque yo fui predestinado to be conformed para ser formado to the very image a la imagen of the Son. del Hijo de Dios. Amén. I tell you, if you understand Si tú this, comprendes esto, it becomes good news. se convierte en buenas noticias. Because now you discover yourself in the story. Porque ahora te descubres dentro de la historia. This is not just about some distant historical crucifixion. Esto no se trata de una crucifixión histórica en la historia. I find myself in the story. Yo estoy dentro de la historia. Now I discover it's me Ahora descubro que soy yo, that is being transformed que estoy siendo transformado because of what Jesus did. por lo que Jesucristo hizo. My life is different. Mi vida es diferente. And the more I see, Y entre más yo lo veo, the more I become. más yo me convierto. Now it is my spirit that has been changed. Ahora es mi espíritu que ha sido transformado. It is my soul that is being Mi changed. alma está siendo cambiada. And one day, Y algún día, even this body aún este cuerpo is going to be transformed. será transformado. Hallelujah. Amén. And we will be saved Y seremos salvos from every limitation. de toda limitación. This is what 1 John 3 says. Esto es lo que habla en Primera de Juan 3, versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabremos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. John says there will be a day Juan dice que habrá un día where we will see Jesus face to donde face. veremos a Jesús cara a cara. He says, and we don't know what we are going to be, Y no sabemos qué vamos a hacer, but we will be as pero he is. seremos como Él es. This
limited reference, esta referencia limitada, this mortal body este cuerpo mortal will change into immortality. será transformado a uno inmortal. And we will live as he lives. Y viviremos como Él vive. A whole new dimension of life. Otra dimensión de vida. Salvation Salvación is what sets us free es lo que nos libera into the very life that God has. a la vida que Dios tiene. This is good news. Estas son buenas noticias. We have the best news on the planet. Tenemos la mejor noticia del mundo. But it is progressive. Pero es algo que es progresivo. And as we read the following scripture, Al leer el próximo pasaje, I invite the band to come up. le pido al pianista que venga. I want you to see that Paul knew that this is a progressive engagement. Quiero que veas de que Pablo sabía que esto era una progresión. In Philippians 1 verse 6, En Filipenses 1, versículo 6, he says the following. dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hallelujah. Amén. This is the good news is there is a good work. La buena noticia es que hay una buena obra. God's work is good work. La obra de Dios es buena obra. And this good work started here in our inner man. Y esta buena obra ahora inició en nuestro hombre interior. We have been transformed. Hemos sido transformados. We have been made new. Hemos sido hechos nuevos. I have been saved. Yo he sido salvo. I have a new identity. Tengo una nueva identidad. This identity is the reflection of Jesus Esta Christ. identidad es un reflejo de Jesucristo. This is who I really am. Es quien yo verdaderamente soy. But as I journey in this life, Pero al yo caminar por esta vida, I am now growing into maturity. ahora estoy creciendo en madurez. I am now becoming who I am. Ahora me estoy convirtiendo en quien Dios quiere que yo sea. And so we start to reflect, how do we grow spiritually? Y empezamos a reflexionar en cómo crecemos espiritualmente. What are the areas in my life that are not yet aligned to my true identity? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que todavía no están alineadas a mi verdadera identidad? And now I start to bring alignment of those things into my life. Y ahora empiezo a encontrar alineamiento entre todas estas partes de mi vida. Because I recognize Jesus Porque reconozco Jesús. is the one that came with humility. Él es el que vino con humildad. He came with forgiveness. Él vino con perdón. He came with love. Él vino con amor. He came with grace. Él vino con gracia. And I'm asking myself, Lord, how does my life reflect who I Y me am? estoy preguntando, Señor, ¿cómo mi vida está reflejando esto quien yo debo ser? How can I love in a better way? ¿Cómo puedo yo amar de una mejor manera? How can I be more humble as you were? ¿Cómo puedo vivir la humildad como tú lo How viviste? can I forgive? ¿Cómo puedo perdonar? How can I be released from the voices that want to control my life ¿Cómo- in this world? ¿Cómo puedo desconectarme de las voces de este mundo que muchas veces quieren controlarme? So that I can become Para que pueda yo convertirme who I really am. quien yo realmente soy. How can I break the cycles of sinful practices in ¿Cómo my puedo life? romper estos ciclos de acciones pecaminosas en mi vida? Because they are keeping me Porque me están limitando from being who I really am. de ser quien realmente debo ser. You see, that's the good news. Esas son las buenas noticias. The good news is not judgment. No es juicio. You are bad. La buena noticia no es que tú eres mala persona. Why do you keep doing what you're ¿Por doing? qué sigues haciendo lo que estás haciendo? The good news No, is la the buena noticia invitation. es la invitación. There is a better life. Que hay una vida mejor que esa. There is a better way. Hay una mejor manera. You are someone different. Tú eres una persona nueva. Come and become Ven y hazte, conviértete this new person. en esta nueva persona. Become who you really are. Conviértete en quien realmente eres. Because it will set you free. Porque eso te liberará. You'll start to live in newness of life. Empezarás a vivir en una vida nueva. This is the good news. Estas son las buenas noticias. So today, Así que hoy I invite you just to embrace salvation. yo te invito a que simplemente abraces la salvación.
Salvation is not just a concept. La salvación no es simplemente un concepto, It's something real in our lives. es algo real en nuestras vidas. Maybe you are here today and you've never put your faith in Jesus. Quizás tú estás aquí hoy y nunca has puesto tu fe verdaderamente en Jesús. Maybe you're listening online and you recognize that you have never allowed Jesus to come and transform your life. Quizás estás viendo en línea y reconoces que nunca has pedido a Jesús que venga y transforme tu vida. Today is your day to respond to that. Hoy es tu día para responder. Where you just say, Jesus, I believe Donde tú dices, Jesús, simplemente creo that you are Lord. que tú eres Señor And I bow my life before y you. postro mi vida ante ti. Wash me in your blood. Purifícame en tu sangre. Cleanse me to become what you want me to. Límpiame y fórmame en quien tú quieres que yo sea. Or maybe today you recognize you have to grow in being saved. O quizás reconoces hoy que tienes que empezar a crecer en el proceso de estar siendo salvo. To recognize there are areas that are not reflecting who you really are. Reconocer que hay áreas en tu vida que no están reflejando quien tú realmente eres. And you choose not just to settle, Y eliges no simplemente quedarte ahí, because that's not who you are. porque ese no es quien tú eres, That's who you were. es quien tú eras. Now you are in Christ. Pero ahora estás en Cristo. It's a choice you make. Es una decisión que tomas. And you start looking deeply into the mirror Y empiezas a mirar profundamente en el espejo so that you can discover who you are in Christ. para descubrir quién eres en Cristo, So that you can allow it to transform your mind. permitiendo que esto transforme tu mente So that you can become new. para que seas nuevo. So I invite you to make that decision. Así que te invito a que tomes esta decisión. As we, all as God's people, Mientras que todos nosotros como pueblo de Dios wait for that final moment esperamos por ese último momento when the trumpet will sound cuando suene la trompeta and Jesus will come y Jesús regrese and we will become as He y is. seremos como Él es. Hallelujah. Amén. Hallelujah. I'd like to pray for you. Permítanme orar por ustedes. Just receive the grace. Simplemente recibe la gracia de Dios hoy. Father, thank you Padre, gracias. that in this moment we can be aware that you initiated Que en salvation. este momento podemos estar de acuerdo que tú iniciaste la salvación And we are at the receiving end. y nosotros somos los receptores de esta salvación. And we just need to respond Y simplemente tenemos que responder and take hold of that which you have already y established. atesorar y agarrar aquello lo cual ya tú hiciste. We receive that into our Lo lives. recibimos en nuestras vidas. Thank you, Lord, for transforming people today. Gracias, Dios, por transformar a personas hoy. Thank you for repositioning people today. Gracias por reposicionar a personas We hoy. thank you for Te salvation. damos gracias por And all salvación. God's people Y say, toda su gente dice, Amen. amén, amén. Thank you. Wow.